Esta es una realidad que atraviesan muchas personas y es que están fatigadas, cansadas, frustradas, porque después de que llevan mucho tiempo tratando de lograr algo, que se han esforzado tanto, que han hecho tantos, pero tantos intentos y el resultado no se compadece con semejante esfuerzo que han realizado para lograr eso que quieren, pues obviamente que se frustran y hay una fatiga emocional por frustración acumulada. Entonces es cuando esas personas llega un momento en que empiezan a decir, ¿y yo para qué sigo intentando tanto? Si a pesar de tanto esfuerzo, tanta dedicación, tantos recursos invertidos, no logro nada. Y cuando hablo de recursos, uno podría pensar que es la parte financiera, pero es que hay otros recursos que también son muy valiosos y que si los cuantificáramos financieramente hablando, pues el valor económico de esto crecería de una forma enorme. Y es que el tiempo es un recurso valiosísimo y tanto tiempo invertido y adicional las capacidades personales, el conocimiento intelectual, el conocimiento de vida o experiencia, la creatividad, el ingenio, la recursividad, la investigación, todo eso, el tocar puertas, el insistir, insistir, insistir y seguir insistiendo en una tenacidad y en una disciplina que son admirables, pero que cuando te das cuenta el tiempo comienza a pasar, y no me refiero a semanas ni meses, a veces son años e incluso décadas de estar trabajando por algo que en un momento vos te embarcaste en ese camino con tanta ilusión, tenías ese sueño, ese ideal que en un momento dado te embargaba y te consumía y que hacía que te levantaras todas las mañanas y que miraras el inicio de un nuevo día con esa alegría, con ese entusiasmo, porque obviamente y estabas construyendo, trabajando, diseñando en tu vida personal eso que vos querías se diera después de todo el esfuerzo invertido. Pero sucede que en muchas ocasiones la historia pareciera ser que no tuviera ese final feliz, sino que muy por el contrario, después de tanto esforzarse por algo, termina uno con las manos vacías y adicional, no solamente con las manos vacías, sino le resta a uno, es decir, termina uno con menos de lo que con lo que inició, porque lamentablemente después de haberte metido en semejante aventura que ha implicado tanto esfuerzo, años y años de eso, décadas incluso, para ver como resultado que lo que pasa no se compadece en nada de lo que vos estabas esperando, pues obviamente que eso frustra. Y de alguna forma u otra, consciente o no, de una forma racional o muy emocional, podemos terminar tomando decisiones diciendo yo para qué no sigo adelante con esto, yo no sirvo para esto no funciona. Y no es que sea pesimismo, ni pereza, ni procrastinación, ni nada por el estilo. Nada, no es ni siquiera problemas que uno tenga con respecto al concepto que tenemos nosotros de nosotros mismos, de la forma en que nos vemos. No, no, nada de eso, nada, no es nada de eso. Es simplemente frustración, es cansancio, es fatiga. ¿Y a cuántas personas en algún momento de la vida se encuentran con una situación de esas que son muy frustrantes? Y entonces, una mañana cualquiera, te levantas, pero ya no hay esa ilusión, ya no hay esa motivación, sino que de repente ese algo que tenía, que generaba ese fuego en tu interior, por alguna razón o por la razón que te estoy diciendo más bien como consecuencia de tanto esfuerzo sin resultados, pues simplemente eso se apaga y te das cuenta que te estás levantando una mañana porque sabes que hay cosas que hacer, pero si no, ¿para qué? Es como si la vida hubiese perdido su encanto, pero no porque la vida lo haya perdido, es que
cuando uno se ha embarcado en proyectos personales que son muy valiosos para uno y que constituyen un sueño, que vinculan la realización de ese sueño con la realización personal, y por ende el hecho de que eso se dé, pues obviamente va a beneficiar a las personas que están cerca a vos, pero como no se da, lamentablemente después de tantos intentos y no lograrlo, de tanto esfuerzo sin resultados, nada de resultados, cero resultados, resultados muy pobres, resultados que, insisto, no se compadecen para nada con los enormes esfuerzos y el tiempo largo que has invertido en eso. Llega un momento en que sencillamente uno baja la guardia y deja de intentar y entra en una actitud no apática frente a la vida, pero básicamente es como una especie de la frustración que hace que simplemente resigne cualquier intención, deseo de volver a intentar para seguir adelante en la materialización de esos propósitos que solamente habitan en mi mente. Y cuando eso pasa, cuando uno encuentra que tocas puertas y no se abren, tocas puertas y no se abren, tocas puertas y no se abren, y esto no lo haces 10 veces, ni 100 veces, ni 1000 veces, sino miles y miles de veces, y no en meses, sino en años, décadas quizás, y nada que logras algo que realmente sea digno de de tus intenciones, de tus esfuerzos, de tu dedicación, pues realmente, obviamente que eso frustra y apaga por dentro la ilusión, el anhelo, y es muy difícil en esas circunstancias sostener y mantener en pie esas cosas que uno alberga en su interior. Y también cae uno presa de pronto en la comparación. En mi país decimos que las comparaciones son odiosas. Yo diría que depende, porque uno puede hacer comparaciones con el propósito de alimentarse para crecer, para mejorar. En otras palabras, dicho de otro modo, lo que yo puedo hacer es ver lo que está haciendo otra persona, ver sus logros, sus resultados, pero sobre todo es la forma en que lo ha hecho, y mirar donde yo estoy, revisar esos caminos, tratar de adaptarlos a mi realidad y sobre esa base pues crear yo mi propio plan y seguir adelante. En ese sentido uno podría decir la comparación pues a beneficio de inventario, así como el pasado. Yo tomo mi pasado a beneficio de inventario, o sea, como enseñanza, como aprendizaje, no para flagelarme, no para darme duro, para golpearme, para maltratarme, para convertirme en un verdugo que me esclaviza y me maltrata de la peor forma y tratándome yo de la peor manera posible. No, no, esa no es el propósito, pero uno a veces hace las comparaciones odiosas. Y en la comparación odiosa es que uno ve, por ejemplo, gente a veces que ha invertido lo que uno ve de afuera. Uno no sabe la historia de la persona, pero lo que uno alcanza a notar es que esa persona, por ejemplo, no ha invertido el tiempo, por ejemplo, que uno sí. Uno lleva décadas y tal vez esa persona lleva también alguna década, una década, no 3, no 2, o lleva menos de una década y ha logrado resultados muy importantes y resultados extraordinarios, grandísimos, espectaculares en comparación incluso con lo que uno quiere alcanzar. Es decir, que lo que uno ha logrado, que uno quiere alcanzar, más bien lo que uno tiene proyectado por realizar, en comparación con esa otra persona que uno dice, mire, esa persona ha obtenido extraordinarios resultados, pues realmente lo que uno quiere lograr es pequeño en comparación con lo que esa persona sí ha alcanzado a realizar en su vida. Y eso pues también profundiza esa frustración, ese sentimiento de amargura, de inutilidad, que lamentablemente va consumiendo el pensamiento hasta que me va convenciendo que definitivamente yo no sirvo para esto, yo no puedo, yo realmente esto no es para mí, y
como te decía hace rato, esa llama, ese algo que hacía que es que esto me encanta, es que esto me gusta, es que esto es lo que yo quiero, pues realmente va haciendo que uno vaya bajando la guardia y de alguna forma u otra no es rendirse, porque esa no es la actitud que de pronto la persona está asumiendo, sino que ante la frustración que siente, ante la evidencia que tiene enfrente, a pesar de sus enormes esfuerzos, pues simplemente de alguna forma u otra termina resignando sus posibilidades y entiende que pues la vida no es así, la vida no es como uno la piensa, y cuando viene alguien, por ejemplo, una persona muy joven a decirle a uno, a contarle sus sueños, por ejemplo, pues a veces uno desde esa frustración podría decir, la vida no es como estás pensando, la vida es de otra manera, es hora que te bajes de esa nube, poner los pies en la tierra. Y la persona que está diciendo eso, probablemente que está hablando de esa fatiga emocional por la frustración que se ha venido acumulando a través del tiempo, se lo dice hasta con muy buena intención, le está advirtiendo, mira, yo me he esforzado mucho para darme cuenta que eso no va a pasar, la vida no es así como vos la estás planteando, aterrizar, bájate de esa nube, poner los pies en la tierra para que no vayas a estrellarte después, a sentirte frustrado y a frustrada y a pensar que perdiste buena parte de tu vida por estar detrás de un imposible. Y eso que dice esa persona lo dice desde la frustración, desde la sensación de impotencia. Y por eso cuando alguien después de escuchar un consejo o lee un libro o ve un video, una película donde ve, por ejemplo, biografías de personas que han obtenido logros importantes en la vida, desautoriza esa película, ese video, ese mensaje, esa biografía, porque lo está reflexionando desde su propia realidad. Pero eso está mal, no. La persona está hablando desde una realidad que es muy humana, porque obviamente el cansancio, así como existe a nivel físico, también existe a nivel mental, emocional. Uno se cansa y hay un cansancio que, como alguna vez hablaba con un experto en esos temas, me decía el cansancio crónico, la fatiga crónica, y me decía que uno cuando está cansado, por ejemplo, puede recostarse un momento, descansar, dormir, incluso un poco más de lo normal para recuperarse y uno al otro día se levanta renovado, con más energías, no te acostaste a la hora de siempre, sino un par de horas más temprano pudiste hacer eso, por ejemplo, y al otro día estás reconfortado, tu cuerpo se recupera su energía de ese cansancio que tiene. Pero hay este otro cansancio que te digo, el cansancio crónico, una fatiga crónica, y como me decía esta persona, este doctor, él me decía que es que hay cansancios de este tipo, el crónico, la fatiga crónica, me decía, eso no se cura durmiendo más temprano y levantándose más tarde, porque ya uno ha caído en una situación de fatiga física extrema que ya no se recupera de esa manera y requiere tratamientos muy importantes. Por eso es importante, insisto, ir a hablar con el médico, por favor, y consultar cuando se presenten cierto tipo de cosas. Hay que ir a preguntarle. De igual manera sucede cuando uno tiene esa frustración que se ha venido acumulando a través del tiempo. Y vuelvo y te digo, es que cuando uno lo intenta una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, decenas de veces, cientos de veces, miles de veces, y seguís intentando, y seguís intentando, miles y miles de veces más. Y ya han pasado miles de días de por medio. Entonces, cuando ya ha pasado todo eso y vos te das cuenta que a pesar de tanto esfuerzo no hay resultado, pues obviamente, seguramente hubo momentos en que te sentiste frustrado, pero te levantaste otra vez.
tenías esa frustración y te levantaste vos nuevamente. Estabas frustrada, cansada, fatigado, frustrado, incómodo, molesto, pero dijiste, no importa, yo puedo, yo sé que esto se puede lograr, y te levantaste nuevamente y seguiste otra vez y volviste otra vez a caer, o la puerta no se abrió, o el intento no se dio, y seguiste otra vez, y seguiste y seguiste. Podrá alguno que escucha esta palabra decir la historia de mi vida, porque eso pasa. Pero entonces la pregunta en estos casos es, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Yo cómo puedo manejar esta situación? En un video anterior te comentaba que había escrito un libro, se llama El principio de la doble creación, donde hablo extensamente sobre este tema, y te dejo en la descripción de este video el libro para que vayas y le des una mirada, leas qué pasa en nosotros cuando, por ejemplo, una situación de estas como la que te estoy comentando es importante, porque ahí vas a encontrar guías prácticas paso a paso para lograr solventar cierto tipo de situaciones. Pero hay varias cosas que son importantes que hay que tener en cuenta. A veces probablemente las expectativas que tenemos están muy por encima de la realidad. Y cuando las expectativas sobrepasan la realidad, pues por supuesto que lamentablemente eso nos va a generar experiencias incómodas, porque las cosas no las vamos a lograr. Imagínate vos a la edad que yo tengo y pretender ser fisicoculturista, o sea, e irme a los campeonatos de fisicoculturismo, comienzo en este momento a trabajar en eso para poder lograr ganarme el Mister Olympia, salvo que haya un Mister Olympia para mi edad, para gente de mi edad, y con todo y eso, la gente de mi edad que está en campeonatos de alta competencia en esa rama deportiva, ya vienen haciendo deporte hace mucho tiempo atrás en eso, y yo no hago nada de eso. Y ponerme yo a pensar eso, pues obviamente que voy a terminar frustrado. Seguramente voy a tener resultados, eso se va a ver reflejado en mi estado físico, se van a notar algunos cambios, pero por favor es importante aterrizar la idea. Y a veces, por ejemplo, si yo quisiera ser un futbolista profesional, a mi edad, hace rato, los futbolistas ya se han retirado, y yo no puedo pretender, bueno, puedo pretenderlo, pero de ahí a que eso pase, pues adicional que yo no juego fútbol, o sea, nada más ponete vos a pensar. Y por eso es importante, cuando uno está en esos puntos de quiebre, sentarse a revisar si realmente las expectativas que yo tengo de pronto están desfasadas de la realidad. También puede ser que el camino que estoy usando probablemente no es el camino que mejor me sirve, porque no por trabajar mucho vamos a obtener logros importantes. Sí hay que trabajar mucho, pero no hay necesidad de poner exceso de trabajo que no te va a ayudar mucho. Entonces, ¿de qué te sirve hacer esfuerzos ingentes, enormes, extraordinarios, heroicos, que simplemente apenas van a lograr que te muevas un mínimo, que te movas un mínimo? Porque puedes trabajar mucho, pero no de esa manera, no de esa forma, que lo único que va a hacer es reventarte, menos que eso, pero obviamente un esfuerzo muy importante y que te va a hacer mover más. Hay que revisar, hay que entrar a replantear, hay que ir a preguntar, hay que hablar con otras personas que de pronto ya han hecho otros caminos, no necesariamente el que uno quiere recorrer, pero otras miradas, cómo oxigenan, cómo cuando vos probablemente has tenido esa experiencia, si la has tenido, me contás por favor ahí en los comentarios, cuando a uno le dicen algo y uno dice, mira, yo no lo había visto de esa manera, y eso que me estás diciendo me sirve, voy a acomodarme de este otro lado. ¿Cuántas veces de pronto uno ha tomado un camino o un par de caminos que son los que siempre usa, por ejemplo, para ir, un ejemplo, a su lugar de trabajo, y después te enteras mucho tiempo después que hay otra alternativa que es
más corta, pero que igual te va a llevar a tu lugar de trabajo y vos decís, ven, no sabía, no conocía eso que me acabaste de decir me sirve muchísimo y entonces el desplazamiento que te tomaba un tiempo, ahora te va a tomar otro tiempo, pero menor, pero igual toca desplazarse. Hay que revisar. La invitación es a que porque no estemos logrando las cosas, no vayas a pensar por eso, y créeme, te entiendo, porque sé que es eso, sé que es estar uno frustrado emocionalmente cuando a uno las cosas no se le dan. Yo sé que es eso y entiendo perfectamente que es eso. Pero también muchas veces cuando uno tiene esa fatiga por esa frustración, una fatiga emocional por esa frustración acumulada, uno puede llegar a pensar de uno de cierta forma que se termina descalificando, porque como la evidencia te demuestra que no pudiste, entonces es que yo no sirvo, es que no tengo la capacidad, es que yo no puedo. No, claro que sí. No te invalides a vos mismo, no te quites el mérito vos misma, que las cosas no hayan funcionado como vos querés, no quiere decir que no sigas siendo ese ser humano, ese hombre, esa mujer extraordinaria, extraordinario que sos. Quizás si replanteamos la idea, quizás si replanteamos el camino, quizás si miramos otra alternativa que te permita llegar allá donde vos querés llegar, porque si vos puedes decir, pero yo quiero salir adelante con mi propio negocio y llevo tantos años intentándolo y no he podido, pero ¿será que de pronto el producto que vos estás ofreciendo, el servicio que estás ofreciendo, pues no es el que mejor tiene mayor aceptación, el que tenga aceptación en el mercado? ¿O será que la forma en que estás haciendo la presentación de tu propuesta de negocio a tus clientes potenciales, será que esa no es la manera? Quizás haya otra. La invitación es no a que después de este video digas qué emoción y otra vez y te insuflaste, te inyectaste de vida y nuevamente la ilusión y la energía y la llama se enciende. No, esa no es la idea, porque igual, pues obviamente hay que seguir siendo realistas, pero en ese realismo no quiere decir que ya no hay que intentarlo, sino que de pronto, y es muy probable, que haya otras formas que de pronto no hemos contemplado. Y dirás vos, y si no funcionan, pues llevas mucho tiempo intentándolo. Y que una más, dos, cinco más no funcionen, pues sumalas, pero sí busca esas otras alternativas y revisar, replantear, reestructurar, pero no te quites el mérito como persona, no le quites valor a la persona que sos vos, no que lo que vos sos no esté determinado, la opinión que vos tenés de vos misma, el concepto que vos tenés de vos mismo, no esté determinado por los resultados que estás obteniendo. Uno no, uno no puede decir que he fracasado porque que soy malo, porque las cosas no se me están dando. Simplemente no se te están dando. Obviamente vos dirás, pero para vos, que vos digas eso, vuelvo y te digo, yo sé que es eso, yo entiendo que es eso, pero también es claro que sí es importante y pienso que lo peor que puede pasar de la fatiga emocional como consecuencia de una frustración acumulada por tantos intentos sin resultados importantes y significativos, lo peor que puede pasar de todo eso es cuando uno, de alguna forma u otra, decide que ya yo no sirvo para esto, teniendo la habilidad, teniendo la capacidad, teniendo los recursos, porque mientras estemos aquí, pues quiere decir que puedo seguir intentando. Así que la invitación es a que te des un respiro, a que trata de despejar tu mente de todas esas nubes grises, oscuras que obnubilan tu visión,
que te ciegan, que te cierran las puertas en tu mente y te ponen pensamientos de fracaso, de no se puede, fatalistas, negativos, que te van a impedir seguir en ese proceso. Buscar la manera. A veces, por ejemplo, si vos vas a ver una película que es la vida de una biografía de alguien que ha obtenido resultados y al final de la película vos te vas a sentir frustrado por eso, pues básicamente es el momento de preguntarte, ¿será importante que yo vea esa película o más bien puedo leer sobre el tema y, y más bien sobre esa base nutrirme mejor y no terminar haciendo que las cosas empeoren más? Como ya he dicho en otros videos, cuando yo termino volviéndome problema del problema. Así que para seguir profundizando en esto, te dejo un video acá y para que lo veas, te comparte algunas ideas, pero te pido que me compartas tu opinión, esas frustraciones que has tenido y retroalimentame y te agradezco mucho por haber llegado hasta acá y nos vemos en el próximo video. Gracias.